La mañana 35 minutos de esta convocatoria para mañana a la calle, la que han llamado paro nacional, aunque no es ni en todas las ciudades ni se suman todos los sectores, sí sacará a la calle, a paro, a movilizaciones, a cese de actividades al sector afín al gobierno. El que se avecina será un pulso para definir el poder de convocatoria del gobierno, del pacto histórico y también de los sindicatos. Está confirmada la participación de la CUT, de la CTC, de la CGT, de la Minga Indígena, de la Asamblea Nacional de Reformas Sociales, de campesinos, comunidades negras y de algunos sectores de los maestros. El de los maestros es el sector de mayor división. Ya escuchamos por ciudades dónde saldrán a marchar y cuáles son los profesores que se suman al paro. Distinto es el panorama de la muy poderosa ADE, Asociación Distrital de Maestros, que en las 48 horas del paro nacional, hay que recordar que esta es convocatoria para miércoles y jueves, ha decidido no salir a la calle, sino hacer actividades dentro de los colegios. Varias claridades. Lo primero es que los profesores en Bogotá irán a los salones, a clases con normalidad en los colegios públicos y después planean actividades con cartillas, discusiones y foros para estudiar la reforma laboral y también la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Discusiones y foros que esperan hacer con estudiantes y también con padres de familia. También está confirmada la participación de estudiantes, aprendices y profesores del SENA, lo que significa que en el SENA también pararán clases y actividades. Por ahora, la convocatoria fijada en Bogotá es a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional para llegar a la Plaza de Bolívar, donde planean un cacerolazo a las 12 del día y ese se repite a las 8 de la noche en el primer día de paro para volver a las calles el día siguiente, el jueves. En el resto del país todavía hay decisiones por tomar de cuál es el punto de encuentro y el recorrido para quienes decidan salir a la calle. En resumen, no funcionarán colegios públicos en ciudades distintas a Bogotá, no funcionará el SENA, pararán algunas entidades públicas dependiendo de quienes decidan ir a la calle bajo el fuero sindical, pero sí trabajarán el comercio, los bancos, las notarías y las empresas privadas. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Hoy comienza en la Comisión Cuarta del Senado de la República el debate sobre la revivida reforma laboral que inicialmente radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro y que resucitó durante el trámite de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, hundida hace ya 2 semanas. Finalmente se discutirán 2 ponencias, una mayoritaria que al final, antes de ser radicada, fue objeto de polémica en la que hubo desencuentros entre algunos congresistas en torno a los 2 temas más espinosos, la hora en la que comienza el pago del recargo nocturno y el reconocimiento del 100% de recargo por trabajar los festivos. La otra ponencia, la ponencia alternativa, fue presentada por el Pacto Histórico por la senadora Aída Abella con el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro y de los sindicatos. Plantea una reforma laboral que incluso devuelve la discusión antes del consenso que se había logrado en la Cámara de Representantes. Es decir, y aquí van las diferencias, comenzando por la ponencia alternativa, propone que el recargo nocturno comience a pagarse desde las 6 de la tarde. En la Cámara, donde tiene mayorías el gobierno, habían llegado al consenso para que ese recargo se pagara desde las 7 de la noche. ¿Qué más tiene la ponencia alternativa del Pacto Histórico? Los recargos dominicales y festivos aumentan gradualmente hasta el 100% en 2027, contiene la licencia por matrimonio, tendrá al menos 3 casos de estabilidad laboral reforzada. Los aprendices del SENA se convierten, según esta ponencia del Pacto Histórico, en empleados y la semana laboral será de 5 o 6 días y revive los derechos colectivos. ¿Qué dice la ponencia mayoritaria? Los recargos dominicales aumentarían gradualmente hasta el 100% en el año 2027. Los recargos por festivos serán del 75%. No aumentan el recargo nocturno desde las 7 de la noche para empresas de más de 10 empleados, es decir, solamente tendrá ese recargo nocturno para las empresas grandes, no aplicará para las micro y pequeñas empresas, no contempla licencia de matrimonio. Los aprendices del SENA tendrán hasta el 100% del salario mínimo en el segundo año y pago de seguridad social, incluye prima por crecimiento económico, prima pagada por la empresa, incluye semana laboral de 4 días en caso de que haya acuerdo entre el empleador y el empleado, solo 3 casos de estabilidad laboral reforzada y no contempla lo que se planteaba sobre los derechos colectivos.
¿Qué viene políticamente? Esta semana, seguramente entre hoy y mañana, se discutirá y seguramente se aprobará la ponencia mayoritaria en la Comisión Cuarta. La próxima semana, esa discusión, esa ponencia aprobada, será discutida y votada en la plenaria del Senado de la República, que asimismo tendrá sobre la mesa otras dos grandes decisiones y retos. El martes de la próxima semana, en 8 días, se dará la elección de la nueva magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo de Diana Fajardo, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, pieza clave para el equilibrio de la democracia en Colombia, y antes del próximo 20 de junio, tal vez lo haga muy pronto, discutirá si aprueba o no la consulta popular 2.0 radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. No ha pasado la reforma laboral y ya el presidente Petro comienza a poner los reflectores sobre la próxima reforma tributaria. Unas puntadas que dio ayer el presidente a través de su cuenta de X, donde a lo largo de un eterno mensaje que criticaba el elevado gasto público de su propia administración, los dolores de cabeza por las altas de interés para el crédito público y el desangre de un sistema pensional insostenible que por lo demás, y aquí quiero hacer un paréntesis, tampoco tapona su propia reforma pensional con un costo adicional de 54 billones más según el Comité de Regla Fiscal. Lanzó en medio de eso el presidente un par de mensajes y una terna de propuestas para conseguir más plata, anticipando así por dónde podría ir el agua al molino en la próxima reforma tributaria. Escribió textualmente Gustavo Petro, abro comillas: para ir sobre los ingresos personales de los dueños de las grandes empresas hay que gravar dividendos, herencias y remesas enviadas al exterior, cierro comillas. 3 puntos álgidos y 3 nuevos impuestos que estaría pensando en incluir en la próxima reforma tributaria, y tras el hundimiento en diciembre pasado de la ley de financiamiento que lo obligó a aplazar 12 billones de pesos del presupuesto de este año y tras haber recortado otros 28 billones de pesos a lo largo de todo el 2024, quedando así el presidente con un brazo mochado en materia de gasto y con la dificultad adicional de tener que recortar este año otros 40 billones de pesos, según también los cálculos de la CARF, del Comité de Regla Fiscal, así como de Fedesarrollo, ANIF y prácticamente de todos los centros de pensamiento económico del país, si es que el presidente no quiere que aumente más la desconfianza de Wall Street y se aumenten todavía más los intereses de la deuda pública. Un aumento del déficit y una situación fiscal muy complicada por la falta de ingresos que llevó justamente al presidente Petro a poner en la mira los impuestos a los dividendos, a las herencias y las remesas al exterior. Y en este último punto, es decir, lo que hace referencia a los giros de utilidades que hacen las empresas a sus matrices en el extranjero. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 minutos de la mañana. Las cosas para David Racero no tienden a mejorar. Esta mañana los audios no son por mala paga o por el abuso laboral o por los puestos que estaba pidiendo en el SENA en el departamento del Cesar, son por el clientelismo, por la bolsa de empleo que manejaba. En un audio habla de un cambalache, de un canje de una vicepresidencia por una subdirección, y es una conversación que estaba sosteniendo con Stalin Ballesteros, exdirector de Colombia Compra Eficiente, que le explica que tienen que analizar por qué soltarían una dirección o una subdirección que se podría convertir en la agencia de compra del gobierno. Abro comillas, ¿por qué la subdirección vale mucho, marica? Es la dirección que maneja el SECOP. Todos los favores de las entidades, marica, cierro comillas. Aunque ayer Racero volvió a intentar una defensa no negando la autenticidad de los audios, argumenta que están usando su nombre para mentir y hundir la reforma laboral y la consulta popular para atacar al presidente Gustavo Petro, aunque no es cierto, y se está quedando sin apoyos políticos, particularmente en su colectividad. De él han tomado distancia Clara López, la que llama sirvienta a las empleadas domésticas, Alfredo Mondragón y Gustavo Bolívar. En el caso del presidente Gustavo Petro, aunque no lo menciona, pidió que fuera examinado a profundidad disciplinariamente y que no debería estar con ellos para referirse al pacto histórico. Pero no es el único petrista que amanece en líos esta mañana. También amanece formalmente acusado por corrupción el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, aunque para él hay un enorme salvavidas de la Fiscalía que por cuenta de una petición
decisión a la Corte Suprema de Justicia podría dejar en ceros este proceso que tiene que ver con el carrusel de la contratación en Bogotá. La solicitud es de preclusión parcial de la investigación por la prescripción del delito de tráfico de influencias.